Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo señalar que según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el delito de sedición. Después de su muerte, sus seguidores le otorgaron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos que Jesús fue presentado como el resucitador. El autor del evangelio atribuido a Juan le concede generosa y artificialmente al Galileo la capacidad de devolver la vida a los muertos. Juan capítulo 6, versículo 40, dice Jesús: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es prudente recordar que la misión de Jesús, si es que existió, fue liberar a su pueblo del yugo romano. Pero como esa misión independentista se truncó, los escritores de la Biblia cristiana o Nuevo Testamento aprovecharon el fracaso del ciudadano hebreo sublevado para en su nombre dar vida a una figura con poderes e intereses supuestamente divinos. En ese nuevo escenario filosófico y teológico, los escritores ponen en la boca del fallecido Galileo la ideología político-religiosa del Imperio Romano, en la que justifica y legitima la guerra contra los judíos a través de los evangelios y las cartas atribuidas a Saulo de Tarso. Así que aquí tenemos a un hombre que antes de ser divinizado promete resucitar a los fallecidos que le vieron y creyeron en su tentadora promesa. El problema radica en los que nunca le vieron, quienes son excluidos de la oportunidad de beneficiarse de la oferta. La solución a ese drama es la fe, es creer, porque creyendo todo se resuelve en la Biblia cristiana, absolutamente todo, sí, incluyendo lo infantil y absurdo. Le doy un ejemplo. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice cuanto sigue: ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. La exigencia inicial es creer que Dios existe, y eso que no te dice ni siquiera cómo se llama ni dónde está, pero te exige que creas. El argumento es que sin fe es imposible agradar al tal Dios, pero ¿cómo, cuándo y dónde se enteró de eso el escritor? La analogía del pescador nos ayuda a entender el texto, donde la fe es la carnada que usa la religión, y al creer que Dios existe, muerde el anzuelo, que es creer que la Biblia es la palabra de Dios. El molinete de pesca que le tendrá cautivo es la recompensa, una cantidad enorme de promesas irreales empleadas para ilusionar y retener al creyente. Muy bien, antes de hablar del resucitador, veamos primero el concepto de la resurrección en la fase preexílica, es decir, antes de la caída del diminuto reino de Judá. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10 dice lo siguiente: y todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro, que es donde irás a parar, no se hace nada ni se piensa nada, ni hay conocimiento ni sabiduría. En esa época no existía la creencia en la resurrección de los muertos, razón por la que el predicador aconseja vivir intensamente, porque no hay vida después de la muerte. Pero ya en la fase posexílica, los sacerdotes judaítas que retornaron del país persa son los que traen a Israel y Judea la creencia en la resurrección de los muertos. Juan capítulo 11, versículos 21 al 24, dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: ya sé que resucitará en la resurrección, el último día.
Esta creencia fue adoptada del zoroastrismo e implantada en Israel y Judea por la élite sacerdotal que volvió del cautiverio babilónico, ya que fue catequizado con la religión persa. De allí, los judaítas trajeron la creencia del juicio final, la existencia de un paraíso y un infierno, y que los muertos serían resucitados y sus actos juzgados. Y en esta narrativa de la muerte de Lázaro, Marta, su hermana, le confiesa convencida al Galileo que su hermano resucitará como todos en el último día, en el día del juicio final. Juan capítulo 11, 25 y 26 sigue el diálogo. Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Jesús se presenta como el resucitador de los muertos, con la condición de creer que Él es la resurrección, para que entonces se materialice el milagro. Observe nuevamente que si no hay fe en el resucitador, no se producirá el milagro, pero si hay fe, entonces la promesa se cumpliría. Con la pregunta, ¿crees esto?, el autor de la leyenda está poniendo a prueba la fe de doña Marta, para saber si cree que Jesús es el que dice ser, para que entonces, basado en su confesión de fe, finalmente resucite a su amigo Lázaro. No pierda de vista el elemento de fe o creer, porque si la persona no recibe su milagro, es su culpa por no creer, y de ese modo el milagrero se lava las manos como Pilato. Un ejemplo tenemos en Mateo capítulo 13, versículos 57 y 58, donde dice el evangelista que se resistían a creer en él, pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros porque aquella gente no tenía fe en él. Esta misma excusa del milagrero Galileo se repite en las iglesias cristianas, donde acuden mucha gente enferma con la esperanza de ser sanados milagrosamente. Sin embargo, los ciegos, sordos, paralíticos, etcétera, salen con la misma enfermedad y aún peor, con un gran peso de culpa, que por falta de fe no fueron curados. Irónicamente, fueron atendidos por quienes se pavonean diciendo poseer el don de sanidad o de curar enfermos. Sigamos con el resucitador de Galilea y examinemos el mensaje para Juan el Bautista. Mateo capítulo 11, versículos 4 al 6. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres ha anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. En la supuesta resurrección de Lázaro, fue su hermana la que tuvo fe en el resucitador para que se produjera el legendario milagro. Juan el Bautista, en cambio, no fue resucitado, porque al parecer no tenía fe en su primo el resucitador. Por eso al final le suelta una indirecta diciendo: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Si en realidad Jesús hizo tantos milagros de sanidad y resurrección como dice Mateo, lo hubieran nombrado el Mesías de la salud, o el sacerdote de la vida, o mejor, el reparador de cuerpos defectuosos creados por su Dios Padre. Es que nadie crucifica a un milagrero, por el contrario, hubiera estado sirviendo a los poderosos líderes de Israel y de Roma. Pero como es apenas una narrativa, el interés del autor es exaltar los supuestos poderes divinos atribuidos generosamente al nuevo Dios de los romanos. Los enviados de Juan el Bautista supuestamente fueron testigos de los milagros citados por el narrador. Por eso Jesús les encarga que le digan a Juan lo que están escuchando y viendo. Pero si los enviados de Juan presenciaron los milagros, ¿por qué Jesús les cita las cosas que tiene que decirle a Juan el Bautista? No tiene sentido. Sin embargo, lo que el autor hizo fue elaborar su relato con un par de textos de la Biblia hebrea. Y son estos.
Isaías capítulo 35, 5 y 6. Dice allí, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará y cantará la lengua del mudo. Isaías 61, 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. En resumen, la intención del autor es presentar al resucitador como el cumplimiento de las profecías de Isaías, que Jesús el Galileo es el hombre prometido por el Dios Yahvé y el esperado por su pueblo. Pero como usted está viendo y comprobando, este es un relato elaborado en base a otro relato y nada más. Es un fraude, es teología. Por eso se requiere de fe, de creer y no razonar, de aceptar y no cuestionar, de reverenciar y no examinar. Muy bien, ya vimos el mensaje del resucitador para Juan el Bautista. Examinemos ahora el mensaje para el pueblo hebreo. Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. Dice Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. En esta narrativa piadosa, el resucitador comisionó a sus apóstoles, incluyendo a Judas, para anunciar al pueblo hebreo que el reino de los cielos se ha acercado. Para respaldar ese mensaje, los 12 elegidos por el Galileo tenían la orden de sanar enfermos, limpiar a leprosos, echar fuera demonios y resucitar muertos. El servicio de salud ambulante o a domicilio y de revivir al fallecido debían ser totalmente gratis y se fundamenta en el hecho de que los curanderos recibieron el poder sanador en forma gratuita y por tanto debían ejercer la sanación y la resurrección sin cobrar nada. El carácter de gratuidad del equipo de curanderos dirigidos por el Galileo contrasta con la doctrina sacerdotal judaíta, que según la ley de Moisés exigía ofrecer un cordero para ser sacrificado en honor al Dios Yahvé. Aunque Yahvé a través de su reino de sacerdotes cobre por los milagros que se le atribuyen, el Dios romano Jesús a través de sus apóstoles ofrece los milagros gratuitamente. La actuación de los sanadores equipados por el resucitador fue la siguiente. Marcos capítulo 9, versículos 16 al 19. Jesús les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo una de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, y echa espuma rajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Si los santos curanderos de Jesús no pudieron desalojar ni siquiera a un demonio, menos chance tendrían de resucitar a un muerto. Y de hecho, no existe ningún registro. Lo mismo sucede en nuestros días. Mientras los religiosos cacarean de poder sanar a los enfermos, es la ciencia médica la que opera milagros. Además, e irónicamente, cuando los cristianos se enferman, corren a la farmacia o al puesto de salud, pero nunca a la iglesia, porque están convencidos de que el Dios sanador es solo un placebo, una ilusión, un engaño. Ya vimos el mensaje del resucitador para Juan el Bautista, después el mensaje para el pueblo hebreo. Ahora corresponde examinar el mensaje del resucitador para sus apóstoles. Mateo 20, 18 y 19 dice lo siguiente: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. El mito de la resurrección tiene su origen en la antigua adoración al sol, y así tenemos a los dioses que mueren y resucitan, como Osiris, Adonis,
Atis, Marduk, Mitra, entre otros. La creencia judía en la resurrección tiene su origen en la religión persa, donde según Zoroastro, un espíritu superior proporciona al ser humano al nacer un espíritu que le ayudaría a escoger entre el bien y el mal. Y al morir, creía que el alma se quedaba en la tierra durante 3 días, cerca del cuerpo, mientras los dioses evaluaban la vida del difunto. 3 días después, el espíritu se volvía a reunir con el cuerpo para dirigirse a su dirigirse a su destino eterno determinado por los dioses, o al paraíso o al infierno. En la descripción le dejo un artículo más extenso sobre este pensamiento de Zoroastro. Así que Mateo pone en boca del resucitador la creencia persa judaíta de que al tercer día el Galileo resucitaría, y no para andar entre los vivos, sino para dirigirse a su eterno hogar determinado por los dioses, quienes tendrían a su cargo el juicio de las obras del Galileo. Esta creencia persa adoptada por el reino de sacerdotes de Yahvé se observa claramente en el escrito del profeta Oseas, en el capítulo 6, versículos 1 y 2, que dice: Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. En este escrito posexílico, el autor atribuye la caída de los reinos del norte y del sur al pecado del pueblo. Nunca es culpa de los gobernantes. Por eso, supuestamente, el profeta llama al pueblo a adorar a Yahvé, al nuevo Dios oficial de la clase dominante. Y siguiendo la creencia de Zaratustra, el autor compara la destrucción de Israel y Judá con la muerte de ambos pueblos. Y después de haber sido juzgado o de haber juzgado a ambas naciones, el Dios Yahvé resuelve darles otra oportunidad para vivir ante su presencia de acuerdo con su ley. El cristianismo toma este texto y lo aplica al resucitador ejecutado, a Jesús el Galileo, para respaldar el mito de la resurrección del Mesías fracasado. Sin embargo, el que escribe en nombre del profeta Oseas escribe un mensaje para la gente de su tiempo. El autor no está escribiendo una profecía, no piensa en el siglo I y mucho menos en el Galileo. Por tanto, tomar este texto para justificar la supuesta resurrección de Jesús es una herejía. Muy bien, ya vimos el mensaje del resucitador para Juan el Bautista, luego el mensaje para el pueblo hebreo y después para sus apóstoles. Seguidamente vamos a examinar los sucesos ocurridos después de su muerte. Mateo capítulo 27, versículos 50 al 53. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Después de la resurrección de Jesús, según el relato, el cementerio de Jerusalén, o mejor dicho, del cementerio de Jerusalén, muchos muertos resucitaron y se aparecieron a muchos. El escritor omite detalles importantes, como por ejemplo, quiénes los vieron, cómo vestían, si resplandecían como en la leyenda del trío de la transfiguración, y sobre todo, ¿cómo supieron que se trataba de un desfile de gente muerta que volvieron a la vida? Tampoco menciona si visitaron a sus familiares o se pusieron a buscar trabajo o regresaron a sus dormitorios para seguir con el sueño eterno. Y si así fue, ¿quiénes se encargaron de cerrar los sepulcros? Este misterioso relato que solo aparece en Mateo, ningún historiador de esa época lo atestigua, absolutamente nadie, porque es una invención del autor, elaborada con el fin de magnificar la figura del héroe y confirmar que Jesús es realmente un gran resucitador.
De haber sido cierto, los apóstoles hubieran mencionado en el libro de los Hechos, y Saulo de Tarso lo emplearía en todas sus epístolas, en especial en 1 Corintios 15. Pero ni Pablo ni los apóstoles de Jesús lo citaron, porque es otra invención de los escritores sagrados. Esta leyenda, al parecer, circuló entre los seguidores de Pablo de la comunidad de Éfeso, cuyo encargado era su joven pupilo Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 16 al 18, escribe Pablo a Timoteo diciendo: pero evita profanas y vanas palabrerías, porque producirán más crecimiento de la impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que ya hubo resurrección, y trastornan la fe de algunos. La versión de Mateo de los sepulcros abiertos y los muertos resucitados que se paseaban por Jerusalén, a ese relato Pablo lo tipifica como vanas palabrerías y ordena a Timoteo que prohíba su difusión en la congregación. Hace esto porque no se corresponde con la verdad, es decir, que no es parte de la doctrina de Pablo, y al trastornar la fe de la gente, trastorna la obra de Pablo, la doctrina adoptada por el cristianismo. Sigamos con el relato de Lucas en el capítulo 24, versículos 44 al 46. Y les dijo Jesús: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Lucas, al igual que los demás evangelistas, presenta a los apóstoles como personas torpes que no comprenden lo que dice y hace su maestro. Por tanto, la tarea más importante del resucitador resucitado es destrabar la mente de los lerdos discípulos para entender las escrituras. La pregunta es, ¿cuál escritura? Porque sobre la resurrección de un Mesías no se menciona en la Biblia hebrea, ni en la ley, ni en los profetas, ni en los salmos, ni siquiera en otros escritos judíos. Así que Lucas crea otra herejía y le torna a Jesús mentiroso. Y esa es la razón por la cual la Biblia cristiana es un libro de fe, porque es la única manera de aceptar las mentiras contenidas en sus páginas. Por eso la fe se exige en todo momento y es demandado especialmente por el resucitador, como podemos observar en el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Perciba que no existe ninguna expresión de alegría en el encuentro, ni del resucitado ni de los apóstoles. Tampoco se festeja el supuesto milagro de la resurrección, nada de nada. Tal vez debido a la tumba fría que el resucitado no haya estado feliz ni satisfecho, y como cuando estuvo con vida, de nuevo reprocha a sus taciturnos apóstoles por la poca fe, y esta vez por la incredulidad ante la noticia de su resurrección. Note que el autor ubica la fe en un sitial de mayor relevancia, minimizando la presencia del resucitador resucitado y el milagro de la resurrección. Lo importante para el autor es creer y nada más. Según Marcos, Jesús se apareció a 11 apóstoles. Faltó uno y sería Judas. Sin embargo, en la versión del evangelista Juan, el ahorcado estaba más vivo que el propio resucitador, y quien faltó fue otro incrédulo, Tomás, llamado Dídimo. Juan capítulo 20, versículos 24 y 25, tenemos el siguiente relato. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos:
Al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás quería ver a su maestro para inspeccionar sus manos y su costado, y cerciorarse si estaban perforados, para entonces creer que resucitó. Si no viere, no creeré, dijo Tomás a sus colegas. Y precisamente la falta de fe es la que enardece al irascible Galileo. Juan capítulo 20, versículos 26 al 28, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos sin que se abriera nada, atravesando la pared. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. A pesar de ser un espíritu, Jesús se presentó como un ser humano de carne y hueso, con las perforaciones en las manos y en el costado, aparentemente cicatrizados, porque no se quejaba de ningún dolor. Con esta aparición, el Dios romano Jesús supera al Dios hebreo Yahvé, quien nunca se apareció a nadie y advertía que el que lo veía moriría. En cambio a Jesús le vieron sus discípulos y siguieron vivos. Jesús es un ilusionista fuera de serie. Antes de finalizar, veamos otro importante detalle sobre la resurrección del resucitador. Hechos capítulo 2, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Este texto es un fragmento del primer discurso del apóstol Pedro, en el que asegura que fue Dios quien resucitó al Galileo, sin mencionar si fue el Dios Yahvé, o él, o Baal, o Zeus. Lo importante es la afirmación de Pedro, que Jesús fue resucitado por un Dios. Sobre este punto, escuchemos lo que dijo el Galileo. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, dice Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverlo a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Según Juan, el resucitador se resucitó a sí mismo, sin la intervención de ningún Dios. Jesús mismo entrega su vida a la muerte y Jesús mismo la toma de nuevo, afirmando que eso es una orden que recibió de su Padre, un Padre representado por una paloma. Pedro dijo que fue Dios quien resucitó a Jesús, y Juan que Jesús es el resucitador de su propio cuerpo, un resucitador autónomo o independiente. Para Saulo de Tarso, sin embargo, lo relevante es que Jesús haya resucitado. 1 Corintios 15, 12 al 14, dice Pablo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La resurrección de Jesús es la base del cristianismo, es el dogma que sostiene y defiende Pablo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es la predicación, la fe y la iglesia de Pablo. Muy bien, concluyo la exposición con la afirmación del escritor portugués José Saramago. Sin muerte no hay resurrección y sin resurrección no hay iglesia. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.